Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí, listos para otra dosis de chismecito del bueno, del que nos gusta. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, que nos hizo creer en el amor de telenovela, pero cuya historia, como muchas, tuvo un final inesperado. Sí, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de lo que nadie, absolutamente nadie, te ha contado sobre cómo es ser vecinos después de una ruptura tan mediática como la suya. Ya saben, Hande y Kerem Erçel. Para muchos de nosotros, eran la pareja perfecta. Nos enamoramos de su química en pantalla en Senkalkapm, Love is in the air, y cuando confirmaron su relación en la vida real, fue como un sueño hecho realidad. Vacaciones juntos, fotos adorables, miradas que lo decían todo. Parecía que su amor era indestructible. Pero como en toda buena telenovela, la realidad golpeó y, de repente, ¡puf! Se acabó. Pero aquí viene lo interesante, lo que muy poca gente sabe. Hande y Kerem son vecinos. Sí, como lo oyen. Imagínense la tensión, la incomodidad, los encuentros casuales en el ascensor. Drama. Y eso es precisamente lo que vamos a desmenuzar hoy. Olvídense de lo que leyeron en revistas o vieron en programas de televisión. Aquí vamos a analizar la situación desde una perspectiva más realista, más humana, y con información que, créanme, les va a sorprender. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama vecinal, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis profundos de sus series favoritas y, por supuesto, mucho chismecito. Así que a darle al botón de suscribirse y a formar parte de esta gran familia. Ahora sí, vamos al lío. Para entender la magnitud de la situación, tenemos que recordar cómo empezó todo. Hande y Kerem se conocieron en el set de Senkalkapm. Desde el principio, la química entre ellos era innegable. Los rumores de romance no tardaron en surgir, pero ellos se mantuvieron herméticos. Sin embargo, durante un viaje a Maldivas, ¡boom!, confirmaron su relación con unas fotos preciosas que inundaron las redes sociales. El mundo entero estaba en shock, pero de la buena. Todos los fans de Erçel finalmente tenían lo que querían, una confirmación oficial de que su amor trascendía la pantalla. Fue un momento épico, de esos que quedan grabados en la memoria colectiva del fandom. Fue un torbellino de amor. Se les veía felices, enamorados, compenetrados. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, viajaban juntos, compartían momentos especiales con sus familias. Eran la pareja del momento. Cada aparición pública era un evento, cada interacción en redes sociales, un festín para los fans. Se convirtieron en la imagen del amor perfecto, del cuento de hadas moderno, y eso, mis amores, trae consigo una enorme responsabilidad y presión. La gente inconscientemente proyectaba sus propias expectativas en ellos, esperando que su relación fuera un reflejo idealizado de lo que el amor debería ser. Y claro, como suele pasar, la presión mediática era enorme. Cada paso que daban era analizado, cada gesto interpretado. Los paparazzi los seguían a sol y sombra, buscando la foto perfecta, la declaración reveladora. Las revistas del corazón competían por la exclusiva, ofreciendo sumas astronómicas por cualquier detalle de su vida privada. Imagínense el estrés. Vivir bajo el microscopio constantemente sin poder disfrutar de la intimidad que cualquier pareja normal necesita para florecer. Y quizás, solo quizás, esa presión contribuyó a lo que vendría después. Porque, seamos honestos, mantener una relación en esas condiciones es como caminar sobre una cuerda floja sin red de seguridad. La ruptura, como suele suceder en estos casos, fue repentina y sorprendente. Nadie se lo esperaba. Los rumores empezaron a circular, alimentados por las ausencias en eventos públicos, los mensajes crípticos en redes sociales y las fuentes cercanas, que filtraban información contradictoria a los medios. Pero ninguno de los dos confirmó nada durante un tiempo. El silencio era ensordecedor y los fans, desesperados, buscaban respuestas en cada like, en cada comentario, en cada pequeña señal que pudiera indicar lo que estaba pasando. Luego, de forma discreta y sin dar muchos detalles, se anunció el final de la relación. Las razones exactas nunca se hicieron públicas, alimentando aún más las especulaciones.
Se habló de diferencias irreconciliables, agendas apretadas y, como siempre, la famosa presión mediática. Algunos incluso sugirieron la existencia de terceras personas, aunque nunca hubo pruebas concluyentes. Lo cierto es que de la noche a la mañana, el cuento de hadas se había terminado. Pero aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque aunque su relación amorosa terminó, Andy y Kerem seguían compartiendo algo muy importante: el mismo edificio. Sí, amigos, la vida a veces es así de cruel. Imagínense la situación: después de haber compartido risas, besos, sueños y planes de futuro, ahora tenían que enfrentarse a la incómoda realidad de ser expareja y vecinos. Una pesadilla para algunos, una comedia romántica digna de Hollywood para otros. Según fuentes cercanas a ambos actores, los primeros meses después de la ruptura fueron, digamos, complicados. Evitaban cruzarse en el ascensor, cambiaban sus horarios para no coincidir en el gimnasio del edificio y, por supuesto, no se dirigían la palabra. La tensión era palpable, como un campo de fuerza invisible que emanaba de sus respectivos apartamentos. Los vecinos del edificio, que antes estaban encantados de tener a 2 estrellas de la televisión como vecinos, ahora se sentían un poco incómodos ante la situación. Se rumoreaba que algunos incluso apostaban a ver quién sería el primero en mudarse. La vida en ese edificio se había convertido en un reality show sin cámaras. Pero con el tiempo las cosas empezaron a calmarse. Andy y Kerem, como profesionales que son, aprendieron a manejar la situación. Empezaron a saludarse de forma cordial, a intercambiar algunas palabras ocasionales y, poco a poco, a normalizar la relación. No se convirtieron en mejores amigos ni mucho menos, pero sí lograron establecer una convivencia respetuosa y civilizada. Un pacto de no agresión tácito que les permitía seguir viviendo en el mismo edificio sin mayores dramas. ¿Cómo lo lograron? Bueno, aquí entran en juego varios factores. En primer lugar, la madurez de ambos. Andy y Kerem son personas inteligentes y conscientes de que, a pesar de la ruptura, tenían que seguir adelante con sus vidas y, sobre todo, con sus carreras. No podían permitirse que la situación personal afectara su trabajo. Sabían que la imagen pública es crucial en su profesión, y un escándalo vecinal sería fatal para ambos. En segundo lugar, el apoyo de sus amigos y familiares. Ambos contaron con el cariño y el apoyo de sus seres queridos, quienes les ayudaron a superar el mal trago y a enfocarse en el futuro. Grupos de WhatsApp con mensajes motivadores, cenas reconfortantes, hombros para llorar. Todo un ejército de apoyo emocional. Y por supuesto, el tiempo. Como dice el dicho, el tiempo lo cura todo. Con el paso de los meses, el dolor y la incomodidad fueron disminuyendo, y la situación se volvió más llevadera. La herida cicatrizó, dejando una cicatriz que, aunque visible, ya no dolía tanto. Pero no se equivoquen, no todo fue un camino de rosas. Hubo momentos difíciles, encuentros incómodos y, seguramente, alguna que otra lágrima derramada en la intimidad. Es inevitable. Imagínense encontrarse con tu ex en el supermercado, en la tintorería o, peor aún, en la lavandería del edificio. Un desastre total. Pero Andy y Kerem supieron sobrellevar la situación con profesionalismo y, sobre todo, con mucho respeto mutuo. Supieron poner límites claros y mantener la distancia necesaria para evitar conflictos innecesarios. Ahora bien, ¿qué ha cambiado desde entonces? Bueno, ambos han seguido adelante con sus vidas. Andy ha continuado cosechando éxitos en la televisión y ha protagonizado importantes campañas publicitarias. Se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de Turquía, un verdadero icono de estilo y belleza. Kerem también ha seguido trabajando en nuevos proyectos y ha demostrado su talento en diferentes registros. Ha explorado nuevos géneros y ha consolidado su carrera como actor versátil y carismático. Y en cuanto a su relación como vecinos, las cosas parecen estar mucho más tranquilas. Se saludan con cordialidad, a veces incluso intercambian alguna que otra sonrisa, pero sin mayores complicaciones. Han logrado establecer una relación de respeto y profesionalismo, que es lo más importante en este tipo de situaciones. Han demostrado que es posible superar una ruptura y seguir adelante sin rencores ni resentimientos. Lo que nadie te cuenta es que, a pesar de la ruptura y de la incomodidad inicial, Andy y Kerem han demostrado ser personas maduras y responsables, capaces de superar los obstáculos y de seguir adelante con sus vidas. Han aprendido a convivir como vecinos, a respetarse mutuamente y a mantener una relación cordial, a pesar de todo lo que pasó entre ellos.
Una lección de madurez y profesionalismo que pocas parejas mediáticas logran alcanzar. Y esa, mis amores, es la verdadera historia de Hande y Kerem, vecinos tras la ruptura. Una historia de amor que tuvo un final inesperado, pero que también es una historia de madurez, de superación y de respeto mutuo. Una historia que nos demuestra que a pesar de las dificultades, siempre es posible seguir adelante y construir un futuro mejor. Que el amor puede terminar, pero el respeto y la admiración pueden perdurar. Y ahora, para terminar, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de la historia de amor de Hande y Kerem, de su ruptura, de la incomodidad de ser vecinos después de la ruptura y de cómo han logrado superar la situación con madurez y respeto. Hemos visto que a pesar de las dificultades, siempre es posible seguir adelante y construir un futuro mejor. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y los detalles más jugosos de esta historia de telenovela real. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta dosis de chismecito del bueno. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la historia de Hande y Kerem? ¿Creen que hicieron bien en seguir siendo vecinos? ¿Piensan que en el fondo todavía hay algo de amor entre ellos? Quiero saber sus opiniones. Déjenme sus teorías, sus predicciones y sus deseos más profundos. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo, a compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis profundos de sus series favoritas y mucho, mucho chismecito. Así que a darle al botón de suscribirse y a formar parte de esta gran familia. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.